la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Les pido que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, le doy muchas gracias por, primeramente, la salvación. El simple hecho de pensar en que un Dios tan santo y perfecto como tú se preocuparía de nosotros, pecadores, indignos, es maravilloso. Y también doy gracias porque tú eres perfecto y nos dejas un estándar en el que nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos andar, y es maravilloso poder pensar en que podemos llegar a ser como tú. Podemos aprender de tu carácter, aprender de tu santidad, y mediante el Santo Espíritu que nos has dado, poder ir moldeando este ser imperfecto en alguien que tiene un carácter como el tuyo, un corazón como el tuyo. Y anhelamos eso, Señor. Ayúdanos a aprender a tratar a nuestros enemigos. Señor, te pido que me ayudes a ser un buen mensajero para poder comunicar el mensaje de tu palabra. Todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Oramos. Amén. Ok, la verdad es de que la palabra estándar ha estado en mi cabeza durante toda esta semana, rondando y dando vueltas. Porque, bueno, sorpresa para Nacho, yo pensé que entraba a clases el 11, pero no, entraba el lunes. Así que fue como, alguien lo mencionó por ahí y yo dije, ¿entraré el lunes? Entonces le escribí a un grupo de compañeros que estaban muertos en las vacaciones y les dije, chicos, la clase empieza mañana. Y dijeron, sí, empieza mañana a las 10. Y yo, no. Pero nuestra primera clase fue Sistemas para la Gestión de la Calidad, se llamaba. Gestión de sistemas de calidad. Ahí está, mezclé las palabras. Y hablábamos un poquito de qué es lo que uno considera calidad. Y uno obviamente tiene diferentes estándares para lo que uno hace. Lo aplicamos a contextos bien cotidianos. A lo mejor, por ejemplo, para ti, lo que comes, no importa, tus estándares de calidad son muy bajos. Un completo de la coupé, todos los que quieras. Pero a lo mejor tus estándares de calidad son muy altos. Tratas de comprar buena comida, buenas marcas, que tú sepas de dónde vienen. A lo mejor, incluso en algunas partes del mundo, cuando tú compras carne, aparece como esta vaca fue alimentada por pastos, o cuando tú puedes ver a veces huevos de gallinas felices, o a veces tú ves la leche de vacas chilenas, y que fue fabricada, y que fueron ordeñadas y se trajo aquí porque hubo toda una controversia respecto a ese tema, y que se traía leche en polvo y que se reconstituía aquí. Fue todo un tema, pero hablábamos de los estándares. Entonces uno coloca una barra y esa es la barra que uno quiere llegar a cumplir. Y en cuanto a nuestro carácter, aplicándolo ya más a lo bíblico, ¿cuál es el estándar que nosotros debemos tener? En cuanto a muchas áreas, siempre debe ser Dios. Porque lo bueno de ese estándar es que hasta que nosotros muramos, o hasta que nosotros o hasta que Cristo venga, esta batalla con el pecado no va a terminar. Si tú colocas un estándar humano, por lo menos que ese estándar humano también esté apuntando al estándar divino. No sé si entiendes a lo que me refiero. Por ejemplo, Pablo hablaba de que le imitaran a él, o que le siguieran a él, pero como él también imitaba a Cristo. Entonces nosotros siempre debemos buscar ese estándar perfecto que hay en nuestro Señor Jesús. Y aquí nosotros vemos algo interesante. Jesús está dando su famoso sermón del monte. Es probablemente el sermón más famoso en toda la historia, por sin duda el mejor predicador. Y estaba enseñando acerca de muchos aspectos que sin duda afectaban los corazones de las personas de la época. En este caso, estaba hablando a muchos judíos que conocían la ley. Y el problema que tenían los judíos es que ellos, sin duda, conocían la ley, y muchos, los fariseos sobre todo, estaban guardando esa ley al pie de la letra, o eso era lo que parecía. Pero para ellos era importante las apariencias y hacer todo como estaba escrito, incluso agregar aún más reglas, pero no el corazón de la ley, que era lo que Dios realmente quería, formar en ellos misericordia, paz, y el amor entre el prójimo, pero eso no se estaba cumpliendo. Entonces, por eso Jesús cita en el versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta fue una ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Acompáñame, por favor, a Levítico, guardando tu lugar aquí en Mateo, pero vamos a ver el origen de esta ley. Levítico 24, Levítico 24, el versículo 19. Levítico 24 y el 19.
dice, el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiera a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Ahora, esta era una ley muy práctica. Era una ley, recordemos de que Dios dio muchas leyes a Israel, y estas leyes tienen también sus subdivisiones. Nosotros vemos en los 10 mandamientos la ley moral de Dios, y esa ley no tiene una fecha de caducidad. Para Dios mentir es pecado, y lo fue antes de la ley de Moisés, durante la ley de Moisés y después de la ley de Moisés. Pero también tienen ciertas otras leyes, como las leyes ceremoniales, como nosotros vemos estos rituales que ellos tenían, donde tenían que sacrificar ciertos animales y cumplir ciertas fiestas. Esas leyes no nos aplican. Y también tenían otras leyes que se podrían llamar leyes sociales, o leyes que aplicaban a las personas, para poder regular el comportamiento de Israel. Y también otro propósito que había en esas leyes era de que Israel pudiera ser un pueblo distinto y apartado de las naciones paganas que había a un lado. Es por eso que no podían comer ciertos alimentos, que no podían casarse con personas de otras naciones. Era porque Dios quería mantener un pueblo santo, un pueblo diferente. Y el propósito en particular que Dios había dado de esta ley era, primero, que las personas no tomaran acción por su propia cuenta, que no empezaran a vengarse. La Biblia nos habla de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, en Santiago 1. Entonces, si cada persona estuviera tomando acción por su propia cuenta, muy posiblemente serían desmedidas. También ese es otro de los motivos. Si había algún juez, algún magistrado que tenía que mediar entre dos personas, la idea es de que la consecuencia de la persona que cometió el crimen no fuera algo exagerado, algo desproporcionado. Ese era el objetivo de la ley. Pero ¿en qué se había convertido esto? Se había convertido en que no importa la pequeñez, no importa lo insignificante de la ofensa, tú me lo debes. Así dice la ley y yo te lo voy a cobrar. No había perdón, no había espacio para el perdón. Y podríamos colocar ejemplos muy coloquiales, como por ejemplo, alguien te pasa un lápiz y tú lo pierdes y esa persona te cobra el lápiz y te cobra el lápiz. ¿Sabes qué? Si le pierdes el lápiz a alguien, cómprale otro. Pero si tú eres al que se le perdió el lápiz, no importa, es un lápiz. Pero ellos no, y hasta tratando de ejercer la ley de Moisés para cosas tan triviales y tan insignificantes. Ese no era el objetivo de Dios. Y ese no era el objetivo, eso no era lo que Dios quería generar en el pueblo de Israel. Dios quería generar orden y generar un pueblo diferente, pero no empezar a generar personas que se amargaran y que empezaran a generar odio a los unos hacia los otros. Si nosotros seguimos leyendo en Mateo capítulo 5, Mateo 5, el versículo 39, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hace un tiempo me salió una persona explicando este versículo y decía, no, a lo que se refería Jesús es que si te pegan en la mejilla y tú colocas la otra es como una acción de subversión y lo que tienes que hacer es rebelarte. Y yo como que la persona no leyó ni el versículo anterior ni el versículo que seguía, solo sacó ese versículo y se inventó algo totalmente aparte. Pero si nosotros analizamos este versículo en su contexto, es muy claro lo que quiere decir. Jesús no quiere que nosotros hagamos a otras personas sufrir. Él prefiere, y es mucho más digno y mucho más noble, que nosotros suframos. Y aunque la otra persona se lo merezca, nosotros tener la capacidad de sufrir y soportar las injusticias que quizás otra persona puede llegarnos a hacer. Dice, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, esto es algo súper contraintuitivo, porque nosotros somos personas que, y yo creo que aquí no soy el único, no me dejen solo, pero que somos muy soberbios, que no nos pueden pasar a llevar, que nadie nos puede decir qué hacer, y tampoco si alguien de alguna manera nos hiere, no puede quedar así. ¿Cómo va a quedar así? ¿Cómo puedo yo perdonar eso? ¿Cómo puedo yo perdonar a alguien que me hizo daño? ¿O perdonar a alguien que me quitó algo? ¿O que de alguna manera me perjudicó? No, tiene que hacerse justicia. Esa era la mentalidad de los fariseos, llevado al absurdo con el ejemplo del lápiz,
pero en cosas triviales para las que la ley nunca había sido pensada, eran lo que ellos estaban ejecutando. Pero aquí Jesús está diciendo, no tienes que hacerlo así. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Él estaba generando, en las personas a las que estaba hablando, él quería generar un espíritu de servicio, un espíritu de humildad y la actitud de un pacificador. Si nosotros volvemos una hoja atrás, bueno, no sé si una hoja, quizás está en la misma hoja, pero cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, él habla acerca de los pacificadores. En el 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, algo muy bueno, cuando tú lees las bienaventuranzas, no está colocando condiciones a la salvación, sino que está mencionando características de aquellos que ya son salvos. Entonces, tú y yo, que hemos creído en Jesús, si has tomado esa decisión, deberíamos tener estas cosas y deberíamos perseguir y buscar estas cosas. Y si los hacemos, vamos a ser bienaventurados, es decir, vamos a ser bendecidos, nos va a ir bien. Y habla acerca de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Durante esta semana también estaba reflexionando acerca de qué son las cosas que nos hacen o nos muestran al mundo como hijos de Dios. Y quizás las cosas que vienen a nuestra mente no son necesariamente las que la Biblia menciona. El domingo pasado, por ejemplo, estudiamos acerca de que el amor los unos con los otros iba a mostrar que verdaderamente éramos discípulos de Jesús. Y aquí nos está diciendo otra cosa, que los que realmente van a ser llamados hijos de Dios son aquellos que van a buscar la paz, los pacificadores. Y eso es algo muy bueno de la palabra, que pacificador significa aquel que hace paz, que proactivamente busca resolver y eliminar el conflicto. No aquel que incentiva el fuego del enojo, ni tampoco aquel que se aparta y se lava las manos, sino el que activamente incluso sacrifica y sufre con tal de poder eliminar el conflicto que hay con otros. Yo no he observado cosas así en la iglesia, pero es muy sencillo de que problemas y pequeñeces se conviertan en conflictos grandes. Pequeñas cosas como, por ejemplo, alguien se sentó en mi silla. Y yo sé que puede sonar muy, muy común y muy simple, pero ¿sabes qué? No hay ninguna silla con nombre aquí. Quizás tú dijiste, yo aporté a las sillas de la iglesia, pero el objetivo de aportar para las sillas no era que tú dijeras, estas van a ser mis sillas y nadie se sienta aquí. No, era para poder colaborar, era para poder ser generosos, pero no era el objetivo que nosotros digamos, estas son las sillas de mi familia y le pertenecen a mi familia y nadie se sienta aquí. Porque si llega una visita y se sienta en tu silla, ¿qué le vas a decir? Disculpe, yo me he sentado en esta silla 20 años, ¿se puede mover por favor? ¿Qué va a pensar esa visita? ¿Qué importa que esa persona se haya sentado ahí, al lado de la estufa o a lo mejor al lado de la puerta del baño? No importa. Nosotros debemos ser capaces de ceder en esas pequeñas cosas. Jesús quería que en esas pequeñas cosas que son privadas o que no son tan públicas, que son insignificantes, nosotros podamos ceder. Ahora, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, una advertencia. Esto no quiere decir de que si una persona comete un delito, nosotros no vamos a tomar alguna acción, sobre todo si la persona es dañina o peligrosa para la comunidad. Eso es algo completamente diferente. Pero incluso cuando hay cosas que pueden involucrar la ley y es un hermano en Cristo, no debería ser nuestro primer instinto necesariamente llamar a las autoridades. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 6, porque hermano Nacho, ¿qué está hablando? Es Biblia, es Biblia. Vamos a 1 Corintios 6, por favor. El capítulo 1 dice, de 1 Corintios 6, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, es muy posible de que en esta iglesia había personas que estaban yendo a las autoridades por cosas pequeñas. Quizás alguna infracción, pero cosas tan insignificantes que se podrían haber resolvido en el contexto de la iglesia, pero que ellos decidieron llevar a las autoridades. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué?
no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Entonces, imagínate tener un conflicto con un hermano y en vez de resolverlo con el pastor y con el liderazgo de la iglesia y conversarlo con ese hermano para poder restaurar la relación, empiezas a hablar con otras personas y que te empiezan a dar consejos y empiezas a... No es lo que Pablo dice, esto era vergonzoso. Como nosotros, como hijos de Dios, que deberíamos estar en un estándar diferente, volvemos a usar esa palabra, un estándar diferente, tenemos que recurrir a ese tipo de métodos. Nosotros deberíamos practicar siempre el perdón, sobre todo en cosas tan insignificantes. El estar dispuesto, como les decía, a sufrir y no buscar el hacer sufrir a otros. Volvamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Me gusta el término que lo he escuchado, que nace del versículo 41, que dice: a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Aunque no está tanto relacionado lo que voy a decir ahora con el tratar a las personas que nos quieren hacer mal necesariamente o que nos dañaron de alguna manera. Es muy bueno ser a lo que yo escuchaba el cristiano de la segunda milla. Es muy sano de que nosotros podamos estar sirviendo un poquito más allá de lo que nos dicen. Si tú sabes de que alguien podría ser un ejemplo. Alguien te dejó encargado un auto, te lo dejan afuera de tu casa. Tengo que viajar y no tengo dónde dejarlo, lo voy a dejar afuera de tu casa. Ok, lávale el auto. Ayúdale de alguna manera más amable. Por ejemplo, bueno, no creo que esto sea de conocimiento, no creo que sea una sorpresa, pero también vi que traían cosas ricas. Y eso es algo que nació del corazón de las personas, para personas especiales. Entonces, no, nadie nos obligó, nadie nos dijo, vamos a traer todas estas cosas, no. Pero nació del corazón para poder mostrar amabilidad con alguien que nos acompañó por un pequeño tiempo. Entonces, eso requiere sacrificio, eso requiere que nosotros hagamos una especie de decir, bueno, ya voy a ceder en esta área, pero es muy bueno. ¿Sabes qué? En contextos laborales, por ejemplo, créeme que nunca te vas a llevar mal con un jefe si haces un poco más de lo que él te pide. Obviamente sin llegar a pisar las cadenas de autoridad, pero en el punto de que si... Algo muy positivo que yo aprendí cuando empecé a trabajar. Yo una vez trabajé en el que era el taller mecánico de mi padre, y algo que siempre aprendí era que no podía quedarme parado. Terminaba de hacer algo y yo no me podía quedar parado, porque ¿cómo voy a quedarme parado sin hacer nada? Entonces, hacer aseo, ordenar cosas, consultar qué puedes hacer, esa actitud de poder estar sirviendo. Si tú estudias un poquito, sabrás de que la ley romana exigía que los romanos pudieran decir a los judíos que llevaran, los soldados pudieran decir a los judíos que llevaran su carga por una milla. Y es por eso que este versículo también tiene mucho más contexto, tiene mucho más sentido para un judío de la época. Le estaba diciendo, obviamente es tedioso de que un romano te pare en el camino para que le lleve sus cosas, pero llévala otra milla más. Imagínate el impacto y el testimonio que deja que nosotros tengamos una actitud así de servicial y de poder ayudar a otros. En el versículo 42 dice: al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Obviamente, considerando que hay que ser prudente con las finanzas, es muy buena la generosidad. Es muy sana para el corazón. De hecho, esto tampoco es una enseñanza acerca del dar, pero es muy bueno dar a la iglesia, no solo porque la iglesia se financia de esa manera, sino porque es sano que un cristiano esté dando. En general, la generosidad es necesaria, y aunque el dar no es obligatorio, porque la Biblia enseña de que nosotros debemos dar como proponemos en nuestro corazón. Si tu corazón propone no dar nada, hay algo mal en ese corazón y debes inspeccionarlo, y esto es algo que debes ver entre tú y Dios. Nunca, jamás nadie de esta iglesia te va a preguntar, ¿estás diezmando? ¿O cuánto estás dando? ¿Cuál es el porcentaje? No, porque eso es algo que te compete entre tú y Dios. Pero si en tu corazón estás apretando la mano y dices, este dinero es mío, no es de Dios, es mío y no lo voy a dar, hay algo malo ahí. Y obviamente el dar no es solo a la iglesia. La Biblia habla de las limosnas. De hecho, el capítulo siguiente habla de las limosnas. Empieza hablando de las limosnas y del poder hacer justicia, el de poder ayudar a otros.
Y es por eso de que nosotros debemos estar siendo generosos. Pero cuando nosotros tenemos esta actitud de que nadie nos puede pasar a llevar, nadie va a tomar lo que es mío, es muy difícil de que nosotros podamos imitar a nuestro Padre Celestial. Como les había dicho al inicio, lo dije y creo que ya 2 veces, Dios quiere que nosotros suframos y no que hagamos sufrir. Y esto es algo que nosotros aprendemos de Jesús. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 4 brevemente. Hebreos 4, vamos a leer el 15 y el 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús entiende lo que es sufrir y entiende lo que es ser pasado a llevar, aun cuando no lo merece, pero Él decidió hacerlo. Entonces Él está hablando de experiencia. Estuve pensando en títulos y la verdad puse uno que no me gustó mucho. Pero en cuanto al título del mensaje, y el punto central es de que nosotros imitemos a nuestro Padre Celestial. Procuremos aprender de Él. Y si nosotros vemos la vida de Jesús, Él efectivamente practicaba lo que estaba enseñando en Mateo 5. El poder sufrir y que los otros tengan la preferencia, entre comillas, con tal de un bien mayor. Acompáñame ahora a Mateo 5 de nuevo. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 48. Desde el 43 en adelante dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Vemos aquí otra vez otro planteamiento que nosotros debemos tener frente a estas personas que necesariamente nos quieren hacer mal. En cuanto a la ley que se les había dado respecto amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, estaba más relacionado con un contexto militar y sobre todo con entendiendo de que Israel estaba rodeado de personas que realmente odiaban a Dios, personas que deseaban lo peor, personas que practicaban rituales terribles. Entonces Dios quería que se apartaran de ese tipo de personas. Sin embargo, lo estaban llevando a otros extremos. Lo estaban llevando a sus mismos hermanos judíos y compatriotas. Cuando alguien hacía algo malo, tomaban esa escritura como una justificación de su rencor y empezaban a odiar a otros. ¿Sabes qué? Una de las peores cosas que podemos nosotros hacer es justificar nuestro odio. Ellos tenían esta porción de la escritura para tergiversar y usar como una razón para odiar a sus hermanos, cuando claramente la Biblia de tapa a tapa enseña que había que amar al prójimo como a uno mismo. Esto no es algo del nuevo. Jesús aquí no vino a revolucionar nada en el sentido de que vino a contradecir el Antiguo Testamento, no. Esto es algo que se enseñó, pero los judíos de la época no lo estaban practicando. Pero ¿sabes qué? Nosotros también tenemos esa tendencia, la tendencia a justificar nuestro resentimiento y nuestro enojo. En la primera parte veíamos en que se nos hizo algo mal, entonces eso justifica nuestro enojo. Pero a veces también pueden ser personas que nos dan alguna especie de ley, como no, nadie puede hacerte esto, si alguien te hace esto, no puedes perdonarlo. La verdad es de que el estándar, volviendo a usar esa palabra, que Dios nos ha dejado tan alto, que nosotros debemos perdonar a las personas, no importa el daño que nos hayan hecho. Ahora, perdonar a una persona tampoco significa que nosotros vamos a ser negligentes. Un ejemplo, si por ejemplo hay una persona que es conocida por hacer fraude y por robar y por malversar fondos y todos los crímenes monetarios que se te ocurran, y luego esa persona cree en Jesús y es salva, puede ser parte de la iglesia, por supuesto, pero ¿le vamos a colocar como tesorero? No sería muy inteligente, no sería muy prudente. Entonces eso no se trata con tener resentimiento, sino con obviamente ser cauteloso. Sin embargo, nosotros no debemos guardar en nuestro corazón alguna especie de odio o resentimiento o molestia o amargura
porque echa raíz en el corazón. Y la Biblia enseña que contamina a muchos. Eso es uno de los errores que nosotros cometemos. Pensar de que, bueno, pero lo que yo siento en mi corazón me afecta a mí nomás. Mentira, mentira, mentira. De hecho, yo había escuchado esta ilustración en varias ocasiones, incluso del pastor, de que la amargura y el resentimiento es como tomar un vaso de veneno y esperar que le haga daño a la otra persona. Pero no, solo te va a hacer daño a ti. Y peor, a las personas que te rodean también. Entonces no debemos buscar razones para justificar nuestra amargura ni nuestro odio. Aquí nos dejó algo interesante. Dios es justo. Eso es algo que nosotros lo vemos y lo ilustra el versículo, porque Él dice que hace llover sobre justos e injustos, salir su sol sobre malos y buenos. Y nos deja una muy buena pregunta. Y es algo interesante. Una de las razones que a mí me gusta, o uno de los argumentos que a mí me gusta utilizar, cuando alguien me pregunta, ¿por qué crees en Jesús? ¿O por qué te gusta? ¿O por qué Jesús no era un buen maestro solamente? Es porque las enseñanzas de Jesús realmente eran algo que no podía generar una mente humana. Realmente lo que nosotros aquí vemos es una masterclass de cómo nosotros debemos comportarnos y de la psicología. Aquí él estaba diciendo, sí, todo el mundo ama a las personas que le aman. Pero ¿qué tiene de bueno eso? Incluso las personas más malas del mundo van a tratar bien y van a llevarse bien con las personas que se llevan bien con ellos. Es lógico lo que está diciendo, pero él está haciendo esa comparación para que nosotros nos demos cuenta. Nosotros tenemos un estándar aún mayor que las personas del mundo. Dice en el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Que nuevamente, colócate en la mente de un judío de la época. ¿Jesús me está diciendo publicano? ¿Publicanos estos que recaudan impuestos, los traidores de Israel? ¿Que recaudan impuestos para los romanos y nos cobran de más para llevarse la plata de ellos? Yo no soy como ellos. Bueno, pero Jesús está diciendo, ellos aman a las personas y tratan bien a las personas que les tratan bien. Y tú también haces solo eso. ¿Qué diferente eres tú que él en ese sentido? Obviamente no eran diferentes. Estaba mal esa actitud. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Gentiles, Jesús? Nosotros somos judíos, el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo gentil? Bueno, pero incluso en las naciones más alejadas y perversas y con malas enseñanzas y malas religiones, ellos también se llevan bien con las personas que se llevan bien, pero hacen mal a las personas con las que se llevan mal. Entonces, aquí Jesús dice, ustedes no tienen que ser como ellos, tienen que ser diferentes. Y después el 48 vemos allí este estándar que les menciono. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si tú ves cómo es Dios, Dios efectivamente hace bien y ama incluso a las personas que no le buscan. Como habíamos leído, Dios no porque hay una persona que es perversa, no hace que la lluvia caiga sobre él. Dios es justo y en cuanto a cosas como por ejemplo el clima, Él no tiene preferencias. Pero también nosotros lo podemos ver en su amor. La Biblia nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora es un versículo que quizás has escuchado todas estas veces, pero considera lo que dice. Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores. Nosotros estábamos haciendo las cosas mal, pero eso no fue una excusa para que Dios nos mostrara su amor. Todo lo contrario, a pesar de cómo éramos nosotros, Él decidió mostrar su amor. De hecho, si tú me puedes acompañar a Romanos 5, pero para leer el versículo 10. Romanos 5:10. Hola, pastor. Envió un emoji saludando al pastor. Hola, pastor. Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos, entonces, ¿qué habíamos leído? De que nosotros también debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. ¿Y qué éramos nosotros de Dios? Enemigos. Dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, aún siendo enemigos de Dios, Dios decidió hacer bien. Y ese es el estándar que Él nos está dejando. Dice, yo a pesar de ser santo y perfecto y de que ustedes fueron los que me ofendieron a mí, yo di el primer paso y envié a Jesús, a pesar de que ustedes eran mis enemigos. ¿Cómo actuaba Jesús con las personas que le hicieron daño y le maltrataban? Vamos a Lucas 23:34, por favor. Es muy sano que de vez en cuando
nosotros recordemos qué implica la crucifixión de Jesús, cuán doloroso fue. El sacrificio que hizo Jesús no fue algo menor y que nosotros debamos mirar olvidando lo grande y lo magnífico que es lo que Él hizo, el sacrificio y el sufrimiento que Él padeció en todo ese proceso de la crucifixión. En el capítulo 23 de Lucas, leyendo el versículo 34, vamos a leer el 32 también. Dice: llevaban también con Él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces Jesús, después de haber sido tratado como un criminal, incluso cuando liberaron a un criminal, Barrabás, en vez de liberarle a él, que no había hecho nada, después de las burlas y de la tortura, después de cargar esa cruz y ser crucificado, ¿cuál fue su reacción? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, si Jesús fue capaz de perdonar eso, ¿quiénes somos nosotros para cuando alguien me quita el asiento, no lo perdono y no lo miro más en la iglesia y no lo saludo? Qué ridículo, qué vergüenza que nosotros actuemos así. Ese es el estándar que Dios dejó, es un estándar muy alto. Y obviamente que yo tampoco muchas veces logro llegar a ese estándar. ¿Cuántas veces me he enojado por cosas que son insignificantes? Es bueno que nosotros recordemos cómo Jesús era capaz de perdonar. Pensar en que Jesús tuvo que lavar los pies de Judas, sabiendo que él iba a ser el que le iba a entregar, el que le iba a traicionar, después de 3 años de haberle acompañado y haberle enseñado personalmente. Es triste, pero nosotros podemos llegar a imitar cosas así como las que hizo Jesús. Acompáñame a Hechos 7, por favor. Vimos el ejemplo de Jesús, pero nosotros también podemos ver otras personas que imitaron hasta este grado el actuar de nuestro Señor Jesús. Perdón por soplar el micrófono. Hechos 7, el versículo 60. Bueno, leamos el 58 para más contexto también. Dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, aquí vemos a alguien que pudo imitar. Entonces, nosotros podemos llegar a tener un perdón como el de nuestro Señor Jesús, hasta cierto punto. Esteban, aún también, siendo acusado y de blasfemar el nombre de Dios cuando no había hecho nada así. De hecho, si tú lees el versículo 55, la afirmación que él dijo era: y aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, esa fue la afirmación que ellos dijeron: no, tenemos que matarle. Él no había hecho nada malo. Lo que estaba predicando no le gustaba a los judíos y por eso le mataron. Él tenía todo el derecho a enojarse, a gritar, a reclamar, pero él decidió pedir incluso perdón por aquellos que le estaban matando. Ese es el estándar que el Señor Jesús nos ha dejado. Nosotros podemos llegar a tener esa perfección, esa madurez, esa capacidad de poder perdonar a otros y de poder incluso amar y tratar bien a nuestros enemigos. La verdad es de que en muchas ocasiones he podido observar cómo el tratar bien a alguien, aun cuando no te trata bien, hace como un cambio en ellos, como que ocurre un clic y se dan cuenta: wow, estoy actuando muy mal, estoy respondiendo muy desagradable, y te piden perdón y dicen: disculpa, es que estoy teniendo un mal día. Acompáñame a Romanos 12 y con eso vamos a terminar. Romanos 12. Y dice el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. ¿Sabes qué? Te animo a que pruebes esto. Cuando alguien te va a hacer daño, cuando alguien está enojado, cuando alguien reacciona mal, reacciona de buena manera. No ocupes eso como una justificación para tu mala reacción, sino que aprovecha esa oportunidad para ser un pacificador y vas a ver que va a tener un muy buen resultado.
Y la gente va a notar en ti algo diferente. La gente va a decir, este es un hijo de Dios, porque busca la paz. Les pido que me acompañen orando y con eso vamos a terminar el momento de la enseñanza. Padre Celestial, yo doy muchas gracias por lo bueno que eres. Y Señor, la vara está muy alta. Nosotros muchas veces nos preferimos a nosotros mismos, nosotros muchas veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y eso nos lleva a conflictos, nos lleva a resentimientos, nos lleva a peleas, nos lleva a separaciones. Señor, te pido de que nos ayudes a conservar la paz, nos ayudes a poder colocar a otros en el primer lugar, darles la preferencia, tener un corazón perdonador como el tuyo, a pesar de las injusticias que sufriste, a pesar de el daño que te hicieron cuando no lo merecías. Tú actuaste con amor, tú les perdonaste, y eso es lo que tú deseas que nosotros hagamos. Nos has perdonado nuestros pecados. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros y no perdonar las pequeñas ofensas que nos hacen? Señor, ayúdanos a tener un corazón como el tuyo y ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.